Secado de sólidos. En este video aprenderemos cómo utilizar el Aspen Plus para simular un proceso de secado de sólidos. Para esto, utilizaremos el ejemplo que se muestra a continuación, en el cual 2000 kilogramos de dolomita, que es un compuesto, un mineral, que tiene principalmente carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que se encuentra aún con una humedad inicial del 0.2% en base húmeda, y será procesado a través de un secador de 6 metros de longitud. Para poder resolver este ejercicio es necesario conocer el coeficiente de transferencia de masa, los datos de la curva de secado y los valores de la distribución del tamaño de la partícula. Además, se deberá configurar el Aspen para poder manejar los componentes sólidos. Una vez que tenemos abierto Aspen, vamos a hacer una pequeña diferencia en la forma de arrancarlo. Cuando carguemos nuestro nuevo proyecto, utilizaremos ahora las plantillas de sólidos. En este caso, sólidos utilizando unidades métricas. Cargaremos entonces los componentes, que en este caso será agua, nuestros sólidos, el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, y el aire. Los integrantes de la dolomita deben de especificarse como sólidos. Utilizaremos gases ideales e iremos al ambiente de simulación. Antes de elaborar el diagrama de flujo, hay que hacer una serie de consideraciones en el setup. Abrimos especificaciones y verificamos que la clase de corrientes aceptadas sean la mezclada y la de sólidos inertes con una distribución de partículas. Abrimos la carpeta de sólidos y le vamos a indicar quién es el componente que es el soluble para los sólidos. Posteriormente, abrimos la distribución de partículas. La distribución de partículas va a ser geométrica con un tamaño mínimo de 1 milímetro y de 1 centímetro. De este lado está la rejilla de datos que comprenden los tamaños indicados. Con estas dos consideraciones podemos ahora sí comenzar nuestro proceso. En las opciones de secadores utilizamos el icono número 1 y elaboramos el diagrama de proceso. Haremos una pequeña pausa para rotular el diagrama. Una vez que tenemos rotulado el equipo y las corrientes, continuamos entonces como normalmente lo hacemos. Vamos a dar la información con respecto a la corriente de aire,
Se encuentra a 200 grados y un bar de presión. Vamos a alimentar 10.000 kilogramos con una composición de 0.2% de agua y 99.8% de aire. En el caso de nuestro sólido, lo vamos a manejar de la siguiente forma. Nuestro sólido es inerte, por lo tanto, de las subcorrientes disponibles, recordarán en un video previo, hablamos de que hay 3 tipos de subcorrientes: la mezclada, en donde el sólido interviene en el equilibrio, la del sólido inerte y la del sólido no convencional. Por lo tanto, tenemos un sólido que no está afectando las condiciones de equilibrio y es la que nosotros utilizaremos. Nuestra corriente está entrando a 95 grados centígrados y un bar de presión y tenemos una masa de 2000. La fracción molar inicial es de 0.2 de agua, nos quedan 0.8 para la dolomita. Suponemos que cada una de estas especies están en la misma cantidad porcentual. Por lo tanto, asignamos el 40% para el carbonato de calcio y el 40% para el carbonato de magnesio. Conocido ya esta información, vamos ahora a suministrar la información de la distribución del tamaño de la partícula. Vamos a utilizar datos específicos y de este lado vamos a proporcionar la información que viene en la tabla. Los tamaños más pequeños no están presentes. Hasta los que tenemos alrededor de 5 centímetros. Es decir, el 20% de nuestro material tiene un tamaño entre 4 y 5 centímetros. El siguiente 20% entre 5 y 6. El 40% tiene un tamaño entre 6 y 8. Y finalmente, 20% de nuestro material tiene un tamaño entre 8 y 1 centímetro, 0.8 y 1 centímetro de diámetro. Lo que vemos de este lado es el acumulado de las fracciones. Con esto nosotros definimos a una corriente inerte y continuaremos definiendo en la hoja del secador. Vamos a especificar primero que es un secador convectivo que está trabajando a cocorriente. Nosotros conocemos la longitud y el tiempo de residencia del sólido. La longitud 6 metros, el tiempo de residencia del sólido 3 horas. Continuamos definiendo el valor del coeficiente de transferencia de masa. Continuamos entonces definiendo la curva de secado. Dos de las propiedades que se obtienen al elaborar la curva experimental de secado, que es el periodo crítico, la concentración del periodo crítico y la concentración de equilibrio de humedad. La curva, como tenemos nosotros los datos, la podemos generar. Hemos definido la información que requiere el secador, así que ejecutamos la simulación y observamos los resultados
de nuestro proceso de secado. Nuestro problema fue resuelto sin warning y para sacar la información que nosotros queremos, vamos a ir a los resultados del secador. Nos dice que el gas de salida que entró a 200 está saliendo a 156. Lo que nos interesa aquí a nosotros son las gráficas de humedad. Generamos primero la del vapor. Regresamos a los resultados y ahora vamos a generar la de el sólido. Vamos a combinar estas dos curvas para poder observar cómo se comportan cada una de ellas. Ya que las gráficas están combinadas, podemos ajustar los ejes para poder observarlas. Podemos observar cómo está cambiando la humedad en el sólido en la línea de color verde y la humedad en el gas en color azul. Podemos hacer lo mismo para generar las gráficas de temperatura, las juntamos y estandarizamos los ejes. El color azul nos representa la temperatura del vapor, entra a 200 y sale por debajo de los 160 grados. En el caso del sólido, entra a 95 y sale por encima de los 40 grados. Esos son los perfiles que son de nuestro interés para este tipo de procesos. La de la temperatura y la de la humedad. Con esto terminamos nuestro video.